traidor para comenzar con la pasión. Bueno, no me quiero ir por ese tema porque entraríamos ya en la cristología y nos vamos de la iglesia. Si les parece, lo dejamos para otro. A mí me quedó muy patente las leyes de los fariseos. Claro. Con lo de las leyes de los fariseos pasaba como pasa hoy con los que están en derecho, por ejemplo. Vieron que están las leyes escritas, el derecho ya, las leyes que están sancionadas y reglamentadas, pero después hay un montón de lo que se suele llamar el derecho consuetudinario, es decir, las cuestiones que son como aplicaciones, lo que crea como prescripciones, es decir, algo que se aplicó, se siente un precedente, es decir, entonces los fariseos estudiaban las leyes que estaban en el Antiguo Testamento, las del Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, que era la Torá, la ley, y después además todas las leyes que se habían aplicado en determinados casos. Entonces ellos se las sabían todas de memoria, o sea, las que eran las leyes obligatorias y las leyes que podían prescribir todavía, pero que aún no estaban reglamentadas. Querían saber todo eso. Si no entendí mal, vos dijiste que no hay un acto fundacional de la iglesia. Claro. ¿Eso es un dogma para nosotros? Ahora lo vamos a ver enseguida. Está bien. Sí, ahora vamos a llegar. No me había quedado claro si era la explicación suya o ya habíamos dicho esto así. Claro. Y más allá de lo que pensemos, es un dogma. Sí. Bueno, ¿Alguna otra duda así de este caminito que hicimos? Damos un paso más. Y ya digo, después lo de las cuestiones más de Jesús, de Judas, las preguntas que son capaz que en otro momento podemos volver sobre esas cuestiones. Y entonces, vamos al cuarto momento, a ver qué pensaba directamente Jesús. Y para encontrarnos con el pensamiento de Jesús, resulta que nosotros no tenemos un diario íntimo de Jesús. O sea, Jesús no escribió un libro donde dijera qué pensaba. Entonces nosotros para saber acceder a Jesús tenemos los 4 evangelios. Entonces los 4 evangelios nos reflejan dichos, hechos, gestos de Jesús. Y por supuesto que es poquito, porque en realidad los evangelios juntos son un libro chiquito. O sea, hay muchas cosas de Jesús que no se escribieron. Un poco porque los primeros cristianos pensaron que Jesús iba a volver pronto. Segundo, que en esa época no era tan fuerte la escritura, sino que era más bien la tradición oral. Y recién van tomando conciencia cuando se empiezan a morir y dicen, bueno, ¿y quién continúa? Entonces empiezan a sentir que tenían que dejarle a los nuevos discípulos algo por escrito de lo que habían oído, de lo que Jesús les había enseñado. Entonces ahí se van escribiendo los evangelios. Pero fíjense, la muerte de Jesús es por los años 30 y el primer evangelio se escribe en el año 65. O sea que pasaron 35 años entre la muerte de Jesús y el primer evangelio, que es el de Marcos. Durante mucho tiempo se pensó que el más antiguo era el de Mateo, después se descubrió que era más antiguo Marcos. Pero ya había quedado organizado el texto bíblico Mateo primero y no se cambió el orden. Pero sería Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y Juan se está escribiendo por el año 90. O sea, fíjense todo el tiempo que ha pasado. Es entre el 30 y el 60, por lo menos es una generación y media. O sea, si cada 20 años ocurre una generación. Entonces, cuando uno dice, bueno, de los 4 evangelios, todos reflejan aspectos de la vida de Jesús, pero cuando uno dice, ¿cuál se puede acercar más a la mentalidad que Jesús tenía como judío? Entonces, ahí aparece el evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque es el único evangelio que se escribe en unas comunidades judíos convertidos. Porque los otros evangelios se escriben en comunidades paganos convertidos. Entonces, Lucas, Marcos y Juan no tienen tanta preocupación por mostrar cómo lo que decía el Antiguo Testamento coincidía con lo que había ocurrido con Jesús, porque en realidad la comunidad ignoraba el Antiguo Testamento. Tenía que introducirse. En cambio, los judíos que se habían convertido querían saber
realmente este era el Mesías. ¿Por qué? Porque además tenía que explicarlo frente a sus pares judíos que no creían en Jesús. Por eso vino el Evangelio de Mateo, empieza directamente con la genealogía. Uno dice, ¿por qué empezó de una manera tan así seca, escribiendo el currículum de Jesús? Abraham fue padre de Isaac, Isaac, se va de una manera medio más dura. En cambio los otros, por ejemplo, Lucas va a escribir en la genealogía mucho después, y Marcos y Juan ni la escriben directamente. Entonces, eso muestra la diferencia. Entonces, el Evangelio de Mateo, fíjense, hay un texto que nos permite entender eso que vimos hace un ratito, que es el texto de Mateo 10, del 1 al 6. Si alguien lo quiere leer, Mateo 10, del 1 al 6. Sí. Quien tenga el texto. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, de sobrenombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Primera cosa, ¿por qué eligió 12? Ahí está, por las 12 tribus. Y entonces ahí, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan cuál era la primera consigna que tenía el Mesías? Restaurar Israel. Entonces elegir 12 era recordar a las 12 tribus. O sea, Jesús acá tiene un propósito restaurador, es decir, como fundando el nuevo Israel, es decir, llevando a plenitud. 12 habían sido los primeros patriarcas y ahora 12 nuevos con un criterio distinto. Ya no era por sangre, no venían uno de cada tribu, sino que venían de distintas tendencias: pescadores, publicanos, celotes, algunos que eran escribas, gente común, es decir, y de eso se eligió 12. Eso lo registran los 4 evangelios. Ese texto de la elección de los 12 lo cuenta Marcos, lo cuenta Mateo y lo cuenta Lucas. En cambio Juan nunca lo cuenta, pero habla de los 12. Da por supuesto que se los conoce, pero nunca está el texto donde dice quiénes son y cómo los eligió. Pero muchas veces dice, estaban los 12, por ejemplo en la multiplicación de los panes de Juan 6. Entonces, 12 era la restauración. Y a esos 12, que es un texto común, pero fíjense lo que dice Mateo en los versículos 5 y 6. ¿Los podés volver a leer? A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no se dirijan a países de paganos, no entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Muy bien. Fíjense, ese mismo texto que lo tiene Lucas en el capítulo 9, dice misión de los 12. Fíjense lo que dice Lucas: los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y no dice nada de que no entren a un lado, que no se dediquen. Los envió a todos, va a decir Lucas. En cambio Mateo dice no entren al territorio de quién, de paganos, de samaritanos. Esos no. Y sí a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, si uno lo lee de buenas a primeras, por el sentimiento, uno puede decir,
No, ¿cómo Jesús va a ser restrictivo? O sea, más vale, uno se simpatiza con el Evangelio de Lucas. Lucas todo es más amigable. Y Lucas, ¿qué pasó? Como Lucas está escribiendo a paganos, entonces ya no hace recuerdo de esto. Pero Mateo, que le está escribiendo a judíos convertidos, dice, no, en realidad Jesús primero quería restaurar el. Entonces, es más fiel al pensamiento de Jesús lo que dice Mateo, aunque suene más duro, pero no es restrictivo en el sentido total, sino es que después Jesús no va a querer que salga a los paganos, pero dice primero a las ovejas perdidas. Porque cuando estas ovejas queden restauradas, después van a poder salir. Está queriendo cumplir lo de Isaías 49:1-6. Pero todo el evangelio de Lucas es. Claro, el Evangelio de Lucas ya está. Todo más amigable, más. Claro, porque él está escribiendo en otro contexto. Claro, lo que voy a decir. En cambio acá, Mateo está queriendo mostrar cómo Jesús quería cumplir los pasos. Y hay un texto más duro todavía, más duro, que aparece en el Evangelio de Mateo, pero que nos refleja esto. Porque imagínense, si ustedes son docentes, o padres, catequistas, cuando le enseñan algo a los chicos o las chicas, primero tratan de cumplirlo ustedes. Porque si dicen, no hagan esto, las cosas se enseñan con el ejemplo. Si no, uno queda como desautorizado. Fíjense, a ver si Jesús cumple con el ejemplo. Porque acá dice, Jesús se dirigió hacia el país de Tiro y de Sidón, zona pagana. Entonces una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Una mujer dolorida que se acerca a Jesús. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, no es que los discípulos sean muy compasivos, porque le dicen, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Tampoco estaban muy conmovidos, sino que no estaban aturdidos. Y Jesús le respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Es dura, pero si Jesús le había dicho a ellos, él está cumpliendo lo que les había dicho. Yo primero a las ovejas perdidas. Esta mujer es una extranjera. Y entonces la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos judíos para dárselo a los cachorros paganos. O sea, sigue firme en su postura. Es duro este texto, quizás de los más escandalosos de la figura de Jesús, ¿no? Porque lo vemos un Jesús firme. Y ella le respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Esto es Mateo 15, del 21 al 28. Este texto solo lo cuenta Marcos, pero Marcos no dice esto de las ovejas perdidas del pueblo de Israel, porque Marcos no está escribiendo en un contexto de judíos. Pero es un hecho histórico porque no lo deja bien parado a Jesús y sin embargo lo registra. Jesús 2 veces se resiste a hacer un gesto y son 2 mujeres las que lo obligan a hacerlo. En este caso la mujer cananea y en el Evangelio de Juan va a ser la madre, porque cuando le dice no tienen vino, Jesús va a decir, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Y Jesús le dice, María dice, hagan lo que les diga. O sea, 2 veces Jesús que eso muestra también cómo, también está en el contexto de mostrar cómo a veces la oración de intercesión puede cambiar o forzar a Dios, ¿no? Lo que después Jesús va a enseñar, llamen y se les abrirá, insistan, golpeen, sean como la viuda inoportuna que al final el juez la escuchó porque la guardó. Es decir, eso va en el contexto, o sea, lo que Jesús dice después es un poco lo que también a él le pasó. Pero en este texto interesante porque acá, fíjense, Mateo ya está escribiendo esto por el año 80, 85. Ya los judíos rechazaron a Jesús, ya la situación cambió, pero está recordando el proceso
Y por eso Mateo, cuando rearma el Evangelio en los 28 capítulos, ¿qué es lo que va a mostrar? Esa tensión entre restaurar a Israel, el rechazo de Israel y la fe de los paganos. O sea, es decir, Mateo escribe ya sabiendo el final de la película, de que los paganos van a tener mejor actitud que los mismos judíos. Pero por otro lado quiere reflejar lo que pasó. Entonces, por un lado recuerda estos textos. Jesús los mandó a anunciar a las ovejas perdidas. Cuando le piden un signo a los paganos, primero no lo quiere hacer y lo hace solo por la fe de los paganos. E incluso hay otro texto, también de Mateo, que está antes, Mateo 8, que dice así, fíjense, un centurión que era romano, que era pagano, se le acercó y le dice: mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Los sirvientes de los centuriones eran judíos esclavos, judíos al servicio de Roma. Entonces Jesús le dijo: yo mismo iré a curar, que era un judío. Y el centurión le responde: no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Y entonces le dice: porque cuando yo, que no soy más que un oficial, etc. Entonces, al oírlo, fíjense bien de Mateo, Jesús quedó admirado y dijo: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe. O sea, como que Jesús siempre tiene la mente en Israel. Sin embargo, acá nadie tiene esta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, padres del pueblo judío, en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino, Israel, serán arrojados afuera en las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El que se cierra quedará fuera. Entonces, Mateo tiene en cuenta que por un lado Jesús quiere restaurar, que muchas veces tiene rechazo, y por eso al principio Mateo coloca justamente a unos extranjeros que son los magos que van a adorarlo a Jesús, paganos que van a adorar. O sea, como de entrada pone el horizonte, después viene la misión de Jesús y al final Mateo va a decir: vayan y anuncien el Evangelio a toda la nación. Entonces, como las tapas de una empanada, ¿no? Al principio aparecen los paganos y al final aparecen los paganos. Y en el medio todo ese esfuerzo que hace Jesús de restaurar Israel. Pero en el camino, Jesús, eligiendo los 12, esta restauración de Israel, y acaba un quinto momento, da un paso de cualidad o de calidad. Que, si lo quieren leer, está en Mateo 16, del 13 al 19. O al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Después de esto vamos a hacer una paradita para trabajar en grupo. ¿Quién quiere leerlo? Mateo 16, del 13 al 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de... ¿Quién empieza otro? Siga. No, apago. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Hasta el 20. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado